Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición del espacio revista de Medio Oriente que semana a semana, jueves a jueves, vamos realizando junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Bien, bien, muy contentos de recibirte, de escucharte y de hablar de medios de comunicación, aunque normalmente eso nos pone un poco más triste porque vemos que los grandes diarios referentes en castellano pues muchas veces resultan parciales, les falta rigor a la hora de informar sobre Israel. Y bueno, eso nos pone tristes en ocasiones, pero bueno, siempre hay que elaborar este trabajo de denuncia, de reivindicación y también, ¿por qué no?, pues tratar de que los diarios se valoren a sí mismos dando una información con rigor. Masha, vamos a hablar de los atentados ocurridos del atentado en Tel Aviv y también de la información que se dio al respecto. Para ello, en esta ocasión nos vamos a centrar en dos medios, en un medio y en una agencia argentinos. Sí, queremos que en esta ocasión el tirón de orejas es para dos medios en Argentina. Uno es una agencia, es Telam. Telam publicó un artículo donde dice que Israel prohibía el ingreso de ciudadanos palestinos tras el atentado en Tel Aviv. Informaba que el ejército del país, como parte de las medidas adoptadas tras el atentado palestino, que causó 4 muertos en Tel Aviv, y decía, mientras que la ONU condenó el ataque, pero también la respuesta israelí. Bueno, Israel también es condenable, así lo explicaba Telam. Pero, ¿condenó la ONU la respuesta israelí? La respuesta es no. No lo condenó. El comunicado de la ONU fue clarísimo y fue una condena contra el atentado. Dijo que transmitió las condolencias Ban Ki-moon a los familiares, dijo que no había justificación posible al terrorismo ni a que se alabe a los actos de los perpetradores. De hecho, se mostraba sorprendido por las manifestaciones de líderes de Hamás que acogieron con beneplácito el ataque e incluso lo celebraron. Finalmente llamó a las autoridades palestinas a mantenerse firmes contra la violencia y la incitación a la misma. Es decir, un comunicado de la ONU bastante destacable. Sí, para lo que nos tiene acostumbrados, desde luego. Efectivamente. Sí. Y la propia página en inglés decía la condena clarísima. Y llamaba a los líderes palestinos para manifestarse claramente en contra de la violencia y en la incitación. O sea, eso decía la ONU. ¿Por qué decía Telam que la ONU condenaba? Porque el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un príncipe jordano, había también hablado de las represalias israelíes. O sea, es un miembro, no es la ONU, es el alto comisionado para los derechos humanos. Que ese es otro tema, pero bueno. Sí, ese es otro tema aparte. Otro tema. Sí, bien. Lo que pasa es que ellos lo colocaban de tal manera que como venía a mitigar la condena real de la ONU. Claro. O sea, es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay bastante diferencia. Que una persona que forma parte de una comisión se opine o comente una cosa a nivel personal y otra es la reacción oficial. El más alto funcionario administrativo de la organización, que es el secretario general. Claro, bueno, nada menos. Sí. O sea, la condena la hace el secretario general. El otro, como dices, forma parte de un órgano de este mismo órgano. Claro. Y que es, en definitiva, además, como dices, hay un pequeño problema de sesgo anti-israelí en el Consejo de Derechos Humanos. Sí. De hecho, se sientan ahí violadores sistemáticos de los derechos humanos. Sí, bueno, sí. Y se dedican a Israel prácticamente exclusivamente. Así que lo que haya dicho Al-Hussein no es la condena de la ONU. No, claro. Pero bueno, mitigamos. Claro. Y como nos gusta mitigar, te cuento lo que hizo Clarín, que esto ya yo creo que se lleva la palma. Ellos se hacían eco del atentado con fuentes de la agencia AFP y componía un texto que decía lo siguiente, este era el titular. Así fue el atentado en un bar en Tel Aviv. : Israel castiga a los palestinos. Madre mía. O sea, lo más importante del ataque es que Israel castiga
a los palestinos. Bueno, incluso la sensación que puede dar como si, yo qué sé, el ejército israelí hubiera matado a 2 palestinos en Tel Aviv. Sí, una cosa completamente la sensación ridícula. que da, no se ya. sabe muy bien lo que significa eso. Pero fíjate que ya desde el principio ni siquiera mencionaban que había sido un atentado terrorista perpetrado por palestinos, no había ningún tipo de comentario. O sea, decía, empieza así el artículo: gente tranquila, algunos sentados, otros de pie conversando, hasta que se desata el infierno en un bar de Tel Aviv. Ocurrió anoche, y así se puede ver en las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad. El resultado, 4 muertos y las consecuentes medidas de represión tomadas hoy por Israel contra los palestinos. Madre Israel anuló este jueves miles de permisos. Hay que explicar que eso no es un castigo, es una lógica medida de seguridad, en primer lugar. Claro. De hecho, el propio medio había dado cuenta de lo mismo ocurrido en Francia tras los atentados en París, y lo habían titulado "Francia cierra las fronteras", anunció el presidente Hollande, como estado de emergencia. O sea, era un estado de excepción, cierre de fronteras del país, etc. Sin embargo, en el caso de Israel hablamos de medidas de castigo. Medidas de castigo. Y no lo sabemos hacer, no solemos hacer, pero queremos dar ejemplo de otros medios cuando cubrieron los atentados. Y, por ejemplo, tenemos El País, que habló: un atentado palestino en una zona de restaurantes de Tel Aviv causa 4 muertos. Es un titular perfecto. Claro. En ese artículo se habla del terrorismo, se dice quién ataca, está perfectamente explicado. El Confidencial: 4 muertos y 6 heridos en un atentado palestino en un centro comercial de Tel Aviv. No es difícil. Y utiliza la palabra atentado, que ya también es difícil de ver a veces, porque normalmente es ataque. Por supuesto. Y ambos se hacen eco también de que Israel enviaba unos batallones a Tel Aviv, a Cisjordania, del cierre de fronteras. Que sabemos que les solemos reprochar. Bueno, explicaba concretísimamente la agencia EFE: los refuerzos de tropas de Cisjordania están destinados a frenar una posible espiral de violencia a raíz del ataque. Así que, para Clarín, era castigo todo lo que hiciera Israel, y eso era lo más destacable del atentado. Y acabo de mostrar otros 3 medios a los que solemos reprochar en muchas ocasiones, pero que podían dar ejemplo de que una cobertura correcta y profesional era posible. Totalmente. Diario Clarín se ha cubierto de gloria con este titular y esta noticia, nos lo ha contado Masha. No hace falta decirlo, Clarín, creo, es el diario más vendido en Argentina, ¿no? Es el diario más leído en Argentina, sí, sin duda. Y no hay manera de justificar esta manera de titular. Desde luego, muy lejos le queda al diario Clarín ser un medio con una información correcta y ni mucho menos rigurosa. Te cuento una cosa, perdona Jordi, a raíz de los atentados, una conversación que mantenía con una amiga israelí que me contaba el otro día cuál es el gran debate uno de los grandes debates que está habiendo en Israel. Y te lo cuento porque esto no veo que esté llegando a ningún medio en español, tampoco lo he visto en ningún medio en inglés, pero me contaba mi amiga que es uno de los grandes debates que se están teniendo dentro de la sociedad. El caso de a quiénes atienden los médicos primero. Tú sabes que los protocolos médicos son atender siempre primero a quien está más herido. Entonces, uno de los debates que hay es que obviamente el terrorista que lleva una bomba, se explota, suele ser el más herido. Cuando no muere inmediatamente. También suele ser acribillado en respuesta por varias gente, o sea, puede ser de los más heridos. Sí. Y entonces suele ser en muchas ocasiones del primero el que se ocupa el equipo médico. Claro. Y entonces hay un debate diciendo, ¿es esto justo? Hay una persona que está a lo mejor herida de gravedad, pero como está un pelín menos herida, a lo mejor va a perder la vista para evitar que pierda la vida el terrorista que ha atentado contra él. Y a mí me parece que es un debate muy interesante. Pues es decir, creo que la respuesta, de hecho, la están dando en todos los medios israelíes. Es el protocolo de salud, es el protocolo de salud. El médico no decide a quién cura. El médico ve quién está más urgente y es como funciona, creo que en la mayoría de los países occidentales y países
con valores de derechos humanos funciona así. Pero me resultaba interesante que este debate estuviera sucediendo en algunos medios, porque en el fondo lo que te está demostrando es que en ese sentido Israel tiene un debate ético que pertenece a Occidente y que está en un entorno donde esto no sucede. Y eso es importante porque olvidamos muchas veces a la hora de informar, o los medios olvidan muchas ocasiones a la hora de informar que hay un componente ético occidental dentro de la sociedad israelí que se enfrenta a unos componentes éticos dentro de una región que son distintos. Es decir, no imagino a Hamás teniendo esta discusión dentro del seno de Hamás, esta discusión. Que no se va a cambiar nada, no es que vayan a cambiar, es simplemente el debate, bueno, pues como hay debates en las sociedades, ¿no? Se debate la justicia o la injusticia. No quiere decir que vaya a haber ningún tipo de cambios, ni mucho menos, pero demuestra el tipo de debate ético que está habiendo en la sociedad. Uh-huh. Y me parece interesante. Desde luego, la verdad que sí. Un buen tema pues, sobre el que reflexionar también, Masha. Me parece que además, bueno, pues también son debates que a lo mejor en Israel, o sea, con una ética occidental, como tú bien decías, pero seguramente a lo mejor en otros lugares no surge ese debate por las particularidades de Israel, por estar tan expuesto al terrorismo, ¿no? Día a día, es una cosa tan... Sí, me decía esta amiga mía, se reía, me decía, esto es como los debates éticos de la serie Urgencias. Sí. Me decía, sí, había capítulos en los que a lo mejor tenían que salvar a un agresor y claro, antes que al agredido. Uh-huh. Sí, bueno, es interesante. No, a mí me parecía interesante por el tipo de reflexión en el que nos estamos moviendo y que efectivamente, como dices, en un país tan expuesto al terrorismo, pues salta este tema como muchos otros, pero también el mero hecho de que exista este debate creo que habla de que habla de los derechos humanos de una manera bastante importante. Uno puede decir, sí, demuestra que la sociedad se está radicalizando, etcétera. Ok, eso pues a lo mejor también es debatible, pero por lo menos existe una base de derechos humanos sobre la que debatir, cosa Totalmente. Que obviamente no existe en Siria o no existe en Gaza. Claro, no hay debate allí, ni de ningún tipo. De ningún tipo. Bueno, Masha, pues le vamos a poner un 0 al diario Clarín, creo yo. Sí. No sé si mejorará con el tiempo, pero bueno, seguiremos pendientes, desde luego, de la información que dé Clarín y otros diarios, siempre en español, es el idioma al que nos dedicamos, al que se dedica Revista de Medio Oriente, revistamo.org, para seguiros de cerca, también en Twitter y en Facebook, claro. Masha, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a vosotros. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima.